está escalando al punto de que Occidente está respondiendo con más medidas económicas. Sin las armas ni el apoyo, los ucranianos no hubieran resistido. Vemos a más países occidentales enviando más armamento y más armas pesadas. Después de 3 meses, la invasión de Rusia a Ucrania sigue desangrando a ese país y preocupando al mundo porque parece no haber luz al final del túnel, especialmente porque Vladimir Putin está empecinado en quedarse con parte del territorio ucraniano y las potencias occidentales están enviando mucho armamento para la defensa de Ucrania. Nuestro periodista Rodrigo Rodríguez tiene la historia. La guerra en Ucrania sería más intensa y más larga. En 3 meses llevan miles de personas muertas y heridas, millones de desplazados y billones de dólares gastados en las operaciones militares. Todo esto indica que a pesar del poco éxito de Rusia en el campo de operaciones y su esporádica retirada, el conflicto está escalando. Está escalando al punto de que Occidente está respondiendo con más medidas económicas. Medidas económicas como las sanciones impuestas por Occidente a Rusia, las cuales son cada vez más fuertes, según John Love, internacionalista británico, miembro del Instituto Chatham House en Londres, quien también ve esto en lo militar. Se está extendiendo. Vemos a más países occidentales enviando más armamento y más armas pesadas. Armamento como misiles, cañones, granadas, fusiles y munición, equipos como cascos, chalecos antibalas y aparatos tecnológicos, y vehículos como helicópteros, tanques y carros blindados, entre muchos otros sofisticados artefactos. La respuesta de Occidente ha sido en parte por la brutalidad que las fuerzas rusas han tenido en la invasión. Este nivel de violencia no había sido visto desde la Segunda Guerra Mundial. This level of violence has simply not been seen in Europe since the Second World War. Varios países occidentales han enviado ayudas militares y armas a Ucrania desde la invasión de Rusia a la península de Crimea en 2014, pero meses antes de la más reciente incursión rusa a su vecina, esas asistencias aumentaron. Al finalizar abril de 2022, 31 naciones habían apoyado a Ucrania, de acuerdo con el Foro sobre el Comercio de Armas, principalmente el Reino Unido, Italia, España, Alemania, República Checa, Canadá y Estados Unidos. Sin las armas ni el apoyo, los ucranianos no hubieran resistido. Mark Ancian es coronel retirado de la Infantería de Marina de los Estados Unidos y asesor del Centro para los Estudios Estratégicos e Internacionales en Washington. El nivel de las ayudas de Estados Unidos ha estado en los $50 millones por día. Hace 3 o 4 semanas estaba en 100 millones y el nuevo paquete incrementa otra vez en 120 o 130 millones de dólares por día. Y aunque los países de la OTAN no están en guerra directa con Rusia, el conflicto en Ucrania ha servido para que algunos de ellos prueben nuevo armamento. Unas pocas armas que son nuevas, que Estados Unidos no ha usado mucho. 2 tipos de drones, uno llamado Switchblade y el otro Phoenix Ghost. No han sido distribuidos ampliamente en las fuerzas estadounidenses. Para algunos, además del gran error que cometió al haber decidido invadir Ucrania, ya que Rusia no tenía la capacidad militar para hacerlo, otro gran desacierto de Vladimir Putin es haber mostrado todas sus cartas desde el inicio de la incursión, utilizando todo lo que tenía sin dejar ninguna reserva. Putin y su corte querían un blitzkrieg, un muy rápido y exitoso ataque. Pero la guerra ha sido más larga y difícil para Rusia, según Boris Kagarlitsky,
sociólogo ruso, analista político y miembro del Instituto Transnacional. Desde el principio era claro que no pasaría y no pasó. Calcularon mal y ahora Rusia está envuelta en una guerra prolongada que es desgastante para los militares rusos. Which is exhausting for the Russian military. De acuerdo con este analista, así Vladimir Putin quisiera detener la guerra, no podría, porque ya es tarde para eso y él ahora debe afrontar las consecuencias. They can't stop. No pueden parar porque se movieron cuando tenían que parar. Tienen que responder por qué se hizo esto, a quién culpar y a quién castigar. Así que seguirán luchando, aunque estén perdiendo. So they'd rather continue fighting even though they're losing actually. Pero mientras eso llegara a pasar en este dispendioso conflicto, el ex coronel Kansian cree que habrá una tregua, como la que hubo en las guerras de Rusia en Chechenia y en la región de Donbass, antesala de la actual lucha en Ucrania. Hay una tregua de algún tipo, tal vez una formal o una informal, mientras las dos partes toman aliento y reconstruyen las fuerzas. Las armas necesitan hacer eso, y afortunadamente eso quiere decir que habrá una segunda fase que será también violenta. Esto porque al parecer ninguna de las partes está dispuesta a ceder ante la otra. Entonces, ¿qué va a pasar? So both sides Ambas partes intentan persuadir a la otra. Deben dejar de luchar. Ninguna es capaz de alcanzar un avance efectivo. Rusia está ahora enfocada en tratar de aumentar su control en Ucrania Oriental, en la región del Donbass. of the east of Ukraine, of the so-called Donbass region. Todo esto hace que la guerra en Ucrania se esté escalando, por ahora con la ayuda militar y económica en cuanto a las sanciones a Rusia de las potencias occidentales. Pero este escalonamiento podría reflejarse en un posible incremento de las acciones militares de las dos partes, porque Ucrania está contraatacando y Rusia no quiere perder esta guerra. Algo que podría ser el fin político de Vladimir Putin.